esta hora saludamos con los asambleístas Cristina Reyes, Janine Cruz y también Eliseo Azuero. Les doy la bienvenida a los tres. Les voy a poner el reloj solo para que no se me emocionen con el tiempo, pero yo sé que ustedes comprenden que tenemos que ser lo más concretos y rápidos posible. Y quisiera empezar con Cristina. ¿Cómo está en este momento las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional para ya calificar un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass? Janet, buenos días. Saludo a los televidentes, a mis colegas legisladores. El país no puede continuar en vilo, dejando para un lado las prioridades como son salida de la crisis económica y la lucha sin cuartel a la corrupción por los embates o los desgastes, la pugna política del partido de gobierno, que eso no le interesa a los ecuatorianos. Hoy ya hemos presentado con 65 firmas, incluida la firma del oficialista Marcia Arregui, un pedido de un nuevo juicio político que cumple absolutamente todos los requisitos y los hechos son públicos. ¿Qué más pruebas quieren? Fiscal imputándole delitos al vicepresidente de la República, la Procuraduría acusando al vicepresidente de la República, más todos los hechos que son públicos. Esta vez el Consejo de la Administración Legislativa no tendría ningún motivo, ninguna excusa para solapar o alcahuetear nuevamente a un vicepresidente de la República que avergüenza al país, que tiene en vilo al país y en una situación, una crisis política que el país no se merece y que hay que resolver. Eliseo Azuero, ¿cómo influye el dictamen acusatorio del fiscal general del Estado en contra de Jorge Glass por asociación ilícita en la decisión que en este momento la Asamblea tiene que tomar? De manera determinante. Definitivamente los ecuatorianos estamos perdiendo la paciencia sobre el bloque de Alianza País que continuamente y sistemáticamente ha venido bloqueando la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional. Yo creo que ahora no tienen sino la oportunidad de reivindicarse los señores del CAL cuando viabilicen, cuando permitan la admisibilidad del juicio político, que es el procedimiento. Y ya creo que los elementos constitutivos necesarios para la iniciación de un juicio político son más que claros. Ya no hay cómo contener esto. Esto sería necedad, tosudez, falta de respeto a los ecuatorianos, a quienes les debemos los legisladores todo, inclusive nuestra nominación y nuestra permanencia acá. No le deben a un partido político que lamentablemente ha hecho con los recursos de los ecuatorianos todo lo que les ha dado la gana. Lamentablemente, como siempre he dicho, ahí parece que existen intereses de blindarse con la inmunidad para conseguir impunidad, y es lo que no debemos permitir los ecuatorianos. ¿Cómo hacemos con la parte de la Constitución, Janine, que no incluye a la asociación ilícita para poder hacer un juicio político? Bueno, primero quiero decir que el tiempo nos ha dado la razón. En este caso hay que señalar que no se necesitó de fiscal, contraloría, ni de órganos de control, ni de una veeduría por parte obviamente cercana del gobierno. Aquí todas las investigaciones obedecen al periodismo y todo lo que está saliendo a la luz ya conocíamos por investigaciones de periodistas. Y me llama la atención cómo el show está siendo montado en este caso por el fiscal y el abogado del vicepresidente Jorge Glass. Nos montan un show en donde ellos están supuestamente peleados por el tema de asociación ilícita. Pero, Janet, hay que decirle a los ecuatorianos que sabemos que hay indicios de responsabilidad, como por ejemplo cohecho y concusión. Por ejemplo, el 23 de agosto presenté claramente en la Fiscalía la denuncia al vicepresidente Jorge Glass. El señor fiscal respondió a mi pedido diciendo que también estos cargos se van a analizar dentro de las investigaciones del vicepresidente. Y ahora nos llama la atención que por asociación ilícita quieren culparlo solamente al vicepresidente como si estuviese robando un celular. Recordará usted, por ejemplo, la persecución que le realizaron a Mary Zamora. Le dieron 12 años. Entonces, nosotros queremos que realmente el fiscal responda a todo este proceso. Y nosotros no vamos solamente a contentarnos con verlo al vicepresidente de 3 meses a 3 años. Él tiene que juzgarse, obviamente, por todos estos delitos cometidos. Cristina, y en ese sentido, el fiscal general del Estado dijo que este es solamente, digamos, el proceso, para resumirlo, que ha avanzado más y que es por asociación ilícita, pero que hay otras investigaciones que se han abierto y que podrían devenir en delincuencia organizada. ¿Le tomamos la palabra, le creemos o no? Bueno, está claro que el fiscal Vaca Mancheno es un fiscal correísta. Y lamento decir que tengamos que, y discúlpenme los términos criollos, andar arreando un fiscal para que cumpla con sus obligaciones de investigación. Sin embargo, como ha estado contra las cuerdas frente a las evidencias de las pruebas contundentes de la justicia americana y de la justicia brasilera, tuvo que iniciar un proceso por asociación ilícita
Fiscalía ya ha dicho que hay un proceso por cohecho en indagación previa. Luego también hay que decir que hay un informe con predeterminación de responsabilidad penal por parte de Contraloría General del Estado, del campo Singe, mientras el vicepresidente de la República cumplía sus funciones como ministro coordinador de los sectores estratégicos. Es decir, suficientes evidencias, pero ya más allá de lo que haga el fiscal, que la justicia tiene que tomar su curso, ¿qué vamos a hacer nosotros como legisladores? Yo no resigno nuestra capacidad fiscalizadora y tampoco debería hacerlo el oficialismo. Esas pugnas internas tienen que definitivamente ya darle una salida al país. No se puede estar con Dios y con el diablo. No le pueden poner una vela a Dios y otra al diablo. O están a favor de combatir la corrupción o la solapan y la alcahuetean. Y eso no es parte de los valores nacionales que tenemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos queremos un baño de justicia y queremos que estos temas se resuelvan definitivamente. Ahora, si bien los asambleístas pueden juntar, en este momento tienen las firmas suficientes, pueden finalmente resolver, hacer el juicio político, pero esto es solamente el inicio de un proceso largo, casi que un vía crucis para poder aprobar ese juicio político en contra de Jorge Glass. ¿Nos puede resumir cuáles son los pasos a seguir? De aquí tiene que admitir el CAL y debe sustanciarse en la Corte Constitucional, es decir, abrimos un tiempo que podríamos tranquilamente reducirlo si vamos por la otra vía, aquella de la destitución del señor vicepresidente, en donde solo se necesita la voluntad de una mayoría simple para poder poner en curso este procedimiento legal que está amparado en el artículo 48 de la Ley de la Contraloría, en el 11 de la Ley de Servicio Público y obviamente si es que y si es lo que se debe hacer, en el 15 hay las repercusiones contra aquellos que se niegan a hacer lo que en este momento el fiscal de manera valiente, el Contralor ha hecho en razón del tema del señor vicepresidente. ¿Para eso se necesitan 91 votos? No, 79. 79 Así votos. es. Y tenemos 60 y... Perdón, mi memoria. Serían 65 firmas en este momento de presentación del juicio político, con una sola oficialista que ha firmado. ¿Cómo lograr esas 71 firmas? ¿Lo vemos claro en la Asamblea Nacional o he ahí el problema por esta pugna interna que hay en Alianza País y ese problema ético que tienen entre estar con Lenín Moreno o estar contra la corrupción? Sabes que aquí no es de estar contra o a favor de Lenín Moreno, es de estar en contra o a favor de la corrupción. Y ahí es donde tiene que definirse la cosa. Yo creo que hay gente valiosa en Alianza País, gente que ha ido por los fueros de los ecuatorianos y yo creo que habrán muchas más. Más difícil es el hecho de conseguir las 93 firmas, o los 93 votos, perdón, para la censura. Más que el camino más expedito es precisamente este que ha iniciado de manera valiente el señor Contralor, a quien ya se le ha amenazado con juicio político. Eso es de Ripley. Pero en todo caso los ecuatorianos no somos tontos y ustedes, cada uno de los que nos ve y nos escucha, tiene que estar consciente de que hay que respaldar esta tesis valiente de gente que se ha ahogado por los ecuatorianos. Janine, en aras de abonar a la investigación que tiene que hacer el fiscal general del Estado, hay una nueva aporte que viene también lamentablemente de fuera del país, y digo lamentablemente porque ojalá viniera de aquí, pero no, viene nuevamente de afuera de los Estados Unidos porque ya se resolvió o ya se le quitó el sigilo al laudo arbitral en el caso Caminosca, que usted también ha denunciado. Y allí se confirma que hubo coimas a funcionarios públicos ecuatorianos. Y el laudo resuelve que se deberá devolver $15 millones por parte de Caminosca a la australiana Cardino, pero la parte de las coimas la deja la justicia ecuatoriana. Bueno, en este caso hay que entender que teníamos, claro, ese documento, donde le daban la responsabilidad al vicepresidente como a varios funcionarios. Y dicho sea de paso, también hay que nuevamente sacar a la luz el nombre del legislador Albornoz, que hoy está protegiéndose con la inmunidad parlamentaria y ya lo veo, corre morenista tratando. Claro, ya se hizo morenista. Obviamente, Marta, ¿no? es que por supuesto, les conviene ellos estar al lado justamente del poder para que no pase nada. Decir que tenemos los nombres de los funcionarios que están involucrados, del pago que se dio para la campaña del vicepresidente Jorge Glass, y una vez más, el tema de combatir la corrupción es por un baño de dignidad que necesita el Ecuador. En este caso, la justicia tiene que obviamente ser una garantía y los órganos de control ya sancionar a los responsables. Una vez más,
se puede sentir la vergüenza de asumir que un vicepresidente del Ecuador esté en un laudo arbitral a nivel internacional. Y es una vergüenza a nivel internacional porque imagínense cómo esa inversión internacional no puede llegar a nuestro país, afectando obviamente a la economía de los ecuatorianos. Miren lo que dice la decisión del Tribunal Arbitral de la Florida. Esto está publicado en el diario Expreso el día de hoy. Dice, el tribunal reconoce que Cardino presentó evidencias suficientes sobre sobornos de hasta $3 millones pagados por Caminosca para hacerse de proyectos de consultoría, auditoría o fiscalización en 3 hidroeléctricas, Sopladora, Toachi, Pilatón y Minas San Francisco, dando muestra de que la corrupción se extendía además a quienes se encargaban de la vigilancia de las contrataciones. Más claro no nos puede decir el Tribunal Arbitral de la Florida. ¿Qué más quieren saber? Y usted recordará que muchos asambleístas decían que era un documento que no tenía las garantías. Y legisladores, correístas y ahora morenistas que decían que no hay pruebas que puedan vincularlo al vicepresidente Jorge Glass y que es un hombre muy honesto. El tiempo nos ha dado la razón y siguen los propios asambleístas encubriendo estas decisiones. Nosotros vamos a seguir presionando porque yo creo que estamos cansados de ver un fiscal tibio, de ver cómo se lanza la pelotita entre unos y otros. Aquí el presidente Moreno tiene que asumir las cosas con toda seriedad. Si quiere combatir la corrupción, pues obliguemos a los asambleístas, ahora sí morenistas, que sancionen a los responsables y vamos con el juicio político a Jorge Glass. La consulta popular podría ayudar en esta misión, en este cometido de combatir la corrupción. Eso se los voy a preguntar luego de este corte comercial. No se vayan. Les preguntaba a mis invitados hace un momento antes de los comerciales si la consulta popular ayudara a resolver el tema de la corrupción en el Ecuador. Y empiezo con Cristina. ¿Cuál es el camino a seguir allí y qué debemos hacer con la consulta? Bueno, Janet, está claro que dentro de los diálogos políticos y el llamado a consulta popular es un mensaje, es una luz al final del túnel para empezar con un proceso de desmontaje de todo un aparataje de corrupción, de complicidad que se diseñó desde la Constitución de Montecristi para permitir la corrupción en este país a través de las autoridades de control. Es un camino que se plantea, finalmente no creo que sea la solución completa al país. Si el presidente de la República no entiende que hay todo un modelo económico y político que implementaron con saña en este país, yendo contra las libertades y los derechos de los ciudadanos, en donde mucha gente humilde fue perseguida por el gobierno de correísmo, y que todo ese tipo de cosas tiene que relevarse. Hay mucha indecisión y muchas cosas que ponen a los ciudadanos en un estado de, bueno, ¿y cuándo se va a actuar con las prioridades? ¿Dónde está la salida a la crisis económica? Y me temo lastimosamente que con el proyecto económico urgente no hay una salida a esa crisis económica por más y más impuestos. Ojalá que haya una reflexión y una reivindicación en ese sentido por parte del presidente de la República. Bueno, es que precisamente hay tantos frentes que atender en este momento que no nos permite concentrarnos casi que en ninguno de ellos a fondo. Entonces tenemos dos problemas: el problema de la corrupción, que se ha robado tantos recursos de los ecuatorianos que hoy necesitamos evidentemente para poder generar empleo, y por el otro lado una crisis económica que tiene pocas alternativas y que está en manos de un equipo económico que, como dijo Pablo Dávalos en este programa, es muy poco creativo. Aplica las mismas técnicas que aplicaba en el gobierno anterior. Allí, ¿qué alternativas tenemos, qué salida tenemos? Definitivamente yo creo que la generosidad del pueblo ecuatoriano se pone una vez más de manifiesto al decirle al presidente Moreno: usted cuenta con una consulta popular mayoritariamente favorable, para de mañana más tarde decirle: señor presidente, tiene que decantar, tiene que depurar sus filas. Señor presidente, los ecuatorianos no tenemos tanta paciencia. En consecuencia, yo creo que empieza a transitar un camino de no retorno. El retorno sería gravísimo. Caminar en la línea de combatir la corrupción, como ha dicho, caiga quien caiga y con el bisturí bien afilado. Ahí usted tiene dentro de sus filas gente que le ha hecho mucho daño a los ecuatorianos y se ha utilizado de manera inadecuada los recursos de todos los ecuatorianos. Y la cabeza principal está en Bélgica y dice que quiere regresar. Señores, vamos a recibirlo, ojalá como le pasó a Fujimori, y no dejarlo salir para que responda por estos desafueros, entre comillas, que cometió en contra de los ecuatorianos. En medio de todo esto hay una lección de ética que los políticos tienen que, pues, presentar ante los ecuatorianos, y conversábamos hace un rato de los arrepentidos, ¿no? Como el señor Albornoz, que en este momento pues debería responder por el tema de Caminosca, pero como está súper morenista, entonces todo parecería que va a quedar allí.
que como ya es morenista, entonces ya no tiene nada que responder. ¿Qué hacemos allí? Bueno, yo creo que necesitamos políticos humanistas y no políticos contratistas. Definitivamente veo que aún existen malos elementos dentro de la Asamblea que fueron exministros en su momento, pero eso a nosotros no nos va a limitar para seguir investigando. A todos ellos quienes tienen que responder. En este caso tiene una gran tarea el señor presidente Moreno. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente quiénes obviamente están dentro para encubrirse y para tratar de esconder sus pecados. Aquí yo creo que necesitamos un poco más de sinceridad y de decir al pueblo ecuatoriano realmente queremos trabajar a favor del pueblo ecuatoriano, dejando de lado la corrupción, pero eso implica tomar decisiones muy fuertes y una de estas decisiones es un poco ir identificando quiénes son malos elementos para el Estado, Mire el caso particular del señor Augusto Espinosa, que dicho sea de paso el día de hoy, el CAL tiene que calificar y ser responsable con la niñez del país. Estos elementos le hacen daño al país, por eso creo que necesitamos los políticos empezar a entender que la política es humanidad, es sensibilidad, inteligencia y coherencia sobre todo. Responsabilidad, ética y ejemplo. Por supuesto. Y quisiera 30 segundos, Cristina, para concluir este diálogo. No sé si me puedes hablar en torno a las expectativas que hay en torno al juicio a Jorge Glass y también pues de la consulta popular. Bueno, nuevamente decirle a los ecuatorianos de que hay que estar más unidos que nunca en esta lucha que se ha implementado en contra de la corrupción. El CAL no puede nuevamente defraudar a los ecuatorianos, no puede entrar en un proceso de valoración de pruebas, únicamente tiene que verificar que se cumplan todos los requisitos y dar paso a este desbloqueo para que esto vaya a la Corte Constitucional, llegue a la Comisión de Fiscalización y luego al Pleno de la Asamblea Nacional para que reivindiquemos esa capacidad fiscalizadora que tenemos los legisladores de sancionar a un vicepresidente que nos avergüenza, que ha defraudado a los ecuatorianos y que se han dilapidado los recursos públicos que son sagrados y que también podrían invertirse en prestaciones sociales, salud y educación y otros temas que los ecuatorianos requieren. Eliseo Azuero, su conclusión. Señores del CAL, señores asambleístas de Alianza País, valiosos elementos que todavía existen, vamos por los fueros de los ecuatorianos, respondámosle al Ecuador conforme es nuestro mandato. Así que yo en este momento les invoco a usted, señor presidente, que cierre filas para evitar que se le filtren aquellos corruptos que quieren buscar impunidad, que quieren buscar protección y el pueblo no le va a perdonar si es que usted sigue en esa línea. Yo espero y confío en su palabra y hay que decir sí, vehementemente sí a la consulta popular para dotarle de esa fuerza al Ejecutivo para combatir la corrupción. Gracias, Eliseo, y cierro con Janine Cruz. Bueno, sabemos que nuestra hoja de ruta es la dignidad y creo que es la actitud que tenemos que tener hoy en día en la Asamblea frente a tantos hechos vergonzosos en el país. Decir que no nos ha temblado la mano y jamás va a temblarnos la voz por empezar a investigar y sobre todo para poder legislar de manera oportuna. Más bien queremos que el pueblo ecuatoriano se sienta representado, ¿sí? Por la oposición digna que estamos haciendo y sobre todo por exigirles a los mismos de siempre que por favor den una mirada a la justicia, a los órganos de control para sancionar a los responsables. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias por su atención. Aquí me despido.